recreativos literarios. Su propósito es alegrar o deleitar a los receptores a partir de los sentimientos de un autor. Para que el autor pueda compartirnos lo que siente, va a ocupar dos funciones del lenguaje, que es la emotiva y la poética. La emotiva es para expresar nuestras emociones y sentimientos y la poética para que un mensaje se vea mucho más bonito o estético. Algunos ejemplos de textos literarios son los poemas y las obras de teatro. Tres tipos de textos recreativos literarios. El primero de ellos es el narrativo, que es cuando se cuenta una historia, puede ser real o fantasiosa. La historia se va a llevar a cabo en un espacio y tiempo determinado y van a participar personajes. Cuando hacemos un texto narrativo, llevamos a cabo algo que se llama estructura interna, que es la forma en la que lo escribimos. Tenemos una introducción, un nudo, un desenlace. En la introducción presentamos a los personajes, el nudo es la parte más importante, donde se presenta la problemática de todos los personajes y el desenlace, pues cómo finaliza la historia. Dentro del nudo nosotros podemos hacer un cambio dentro del tiempo de la historia. ¿A qué nos referimos? Puede ser lineal, es decir, los personajes aparecen, ¿no? Crean su historia y finalizan. O podemos hacer que cambien en el tiempo. Es decir, agregamos flashback o flash forward. Los flashback es que los personajes retroceden al pasado y el flash forward es que se anticipan al futuro. En el ejemplo que les puse es de una película que se llama Ratatouille. El personaje que está vestido de negro está probando un platillo y al momento de probarlo va a hacer un flashback a su infancia. Se va a su casita, ¿no? En su mente y recuerda un platillo muy similar al que está probando que le preparaba su mamá. Entonces recuerda el sazón y el amor con el que su mami preparaba, hace ese flashback y regresa al presente y sigue comiendo. ¿Ok? A eso se le llama que podemos alterar el tiempo. Podemos mandar a los personajes a que se vayan al pasado, que se vayan al futuro y regresen al presente. Además de la estructura interna, tenemos algo que se llama estructura externa, donde un autor, al crear una obra, a veces lo va a subdividir en capítulos, volúmenes o secuencias. El ejemplo que les coloqué fue el de Harry Potter, que tenemos varios volúmenes, ¿no? O varios libros de esta misma historia. Algunos ejemplos de textos recreativos narrativos es el cuento y la novela. El segundo texto es el lírico y dice que va a manifestarse en un texto lírico los sentimientos más íntimos de un autor, es decir, es totalmente subjetivo. ¿A qué se refiere con que sea subjetivo? Es porque tiene que ver con lo que el autor piensa y siente. ¿Ok? Cada persona es única, por lo tanto, lo que nosotros pensamos y sentimos, ¿ok? Desde el fondo de nuestro corazón, a eso se le llama que es subjetivo o que tenemos una subjetividad, porque al final de cuentas, una persona pues refleja mucho lo que siente, ¿ok? El texto lírico, su principal característica es que está escrito en verso, ¿ok? Y que va a tener rima. Algunas veces no la tiene, pero para fines didácticos vamos a decir que siempre presentan rima. ¿A qué nos referimos con verso y rima? En el ejemplo que les coloqué del lado izquierdo dice, ¿qué volcán más enojón, con rabia tirando vapor, qué volcán tan reclamón, sopla que sopla, rojo calor? Cada una de esas líneas se llama verso y las palabras del final, algunas terminan de forma similar. Ejemplo, enojón, reclamón, vapor, calor. A esas palabras que terminan de forma similar se les llama que tienen rima, ¿ok? Y cuando los leemos suena como si estuviera cantadito. Algunos ejemplos de textos recreativos líricos son los poemas y las rimas. El texto dramático
se va a referir a las representaciones teatrales u obras de teatro. Su función era formar ciudadanos, es decir, a partir de las obras teatrales en la Grecia antigua, les decían a las personas cómo debían comportarse, qué debían hacer o qué no debían hacer. La historia va a ser llevada por los personajes mediante los diálogos. Los diálogos son esas pequeñas partes de texto, ¿no? O de lectura que hacen los personajes para llevar a cabo una conversación. Y vamos a ver dos subgéneros del género o del texto dramático, que es la comedia y la tragedia. La comedia es una obra donde la mayoría de las escenas son humorísticas, es decir, sirven para entretener y generar risas dentro del público. Aquí les puse la imagen de una obra teatral que es sobre las princesas de Disney, que es una sátira porque se burlan de lo que hacían o de lo que pensaban las princesas en nuestra actualidad. ¿Ok? Y la tragedia es todo lo contrario porque es mucho eh, más serio. La historia siempre se va a llevar a cabo con personajes nobles, es decir, tienen una jerarquía de poder o son ilustres. Y el final siempre es funesto, es decir, al protagonista siempre le va a pasar algo malo. Se muere o pierde alguna parte de su cuerpo, sufre mucho y de eso se trata la tragedia, que el personaje o personajes principales sufran durante toda la historia. En cambio, la comedia es para que nosotros nos entretengamos y nos divirtamos. ¿De acuerdo? Ese fue el texto de textos recreativos literarios y vimos sus tres tipos, narrativo, lírico, dramático. Espero les haya gustado y hayan podido entender todo este tema.